Saludos estimados estudiantes. En esta oportunidad revisaremos brevemente aspectos legales y curriculares que se consideran en la evaluación educativa. El aprendizaje esperado está vinculado a que ustedes reflexionen sobre los principales temas en el campo curricular y legal en materia educativa, vinculado a los avances y oportunidades de mejora en el sistema educativo venezolano. La agenda que revisaremos está relacionada principalmente con la educación como derecho humano, el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 44 de la LOA y finalmente un aspecto propio de la ONU en función de la accesibilidad a la educación. Siguiente consideración. Es fundamental la participación del estudiante en el proceso de evaluación. El estudiante está principalmente vinculado a un proceso democrático donde él puede y debe tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje, debidamente vinculado a las áreas de formación en las cuales él se desenvuelve. El docente debe darle participación al estudiante. Si consideramos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el cual se refiere a la educación como derecho humano y busca en el estudiante el pleno desarrollo de la personalidad y fortalecimiento de sus derechos humanos. La educación debe ser el principal fundamento dentro del contexto en el cual él adquiere libertad para la comprensión, la tolerancia, la amistad dentro de las naciones y dentro del contexto en el cual él se mueve. Si revisamos el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que toda persona en el contexto venezolano tiene derecho a una educación integral de calidad. Allí se señala uno de los principios de la evaluación, que tiene pertinencia y que además se reconocen las condiciones y las oportunidades, al señalar la igualdad de condiciones y oportunidades del estudiante, y que además deben considerarse sus actitudes de vocación y sus aspiraciones en el contexto. Ahora, en el caso de la Ley Orgánica de Educación del año 2009, en su artículo 44 y su artículo 45, pero en este caso revisaremos el artículo 44, norma todo el aspecto referido a la evaluación educativa. Y en ese artículo se reflejan algunos de los principios y funciones de la evaluación. La evaluación como parte del proceso educativo, está vinculada directamente a que debe ser democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistémica, cual y cuantitativa en función de sus dimensiones, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Acá ustedes están observando cada una de las finalidades, principios y características de la evaluación en este artículo que revisamos en la primera unidad de este curso. La evaluación debe ser considerada como una función pedagógica, es decir, proporciona elementos al docente para reflexionar sobre los avances y debilidades del estudiante y reconocer las oportunidades de mejora en función de las interacciones sociales en las cuales se vincula la posibilidad de reorientar el proceso. La evaluación educativa también presenta una función social. Busca formar a un ciudadano con principios ecológicos, patrios, culturales, que debe enfocarse en una salud integral, reconocimiento su soberanía y además asumiendo su responsabilidad social y política como estudiante en un contexto en el cual él participa. La Organización de las Naciones Unidas, en su observación general número 13, referida a los derechos a la educación del año 2022, señala algunos estándares que se vinculan principalmente con la calidad de la evaluación y la calidad de la educación. Uno de los principales elementos a considerar es la adaptabilidad. El contexto y los planes estratégicos que diseña el docente deben estar relacionados de acuerdo a esas necesidades propias del estudiante. Otro elemento es la aceptabilidad, reconocer las semejanzas y diferencias que tiene el estudiante. Cada ser humano tiene una particularidad propia y debe ser reconocida en sus diferencias para el trabajo cooperativo. Los estudiantes deben tener
acceso a todas las posibilidades y recursos, medios y además de recursos estratégicos para el trabajo de sus planes, programas y proyectos dentro de un contexto educativo. Esto se reconoce como la accesibilidad de esa educación y está vinculado principalmente con la disponibilidad de recursos del contexto. Aprovechar el medio como espacio para el aprendizaje. Si un estudiante se encuentra en un contexto rural, aprovechar los espacios rurales como medio para aprendizaje. Si está en un contexto urbano, de igual manera. Es importante que el docente reconozca su entorno para poder organizar sus planes estratégicos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Es necesario que el docente reconozca dentro de su entorno aquellos aspectos curriculares y que no se limita netamente a un programa o a un plan de trabajo, sino que además debe reconocer las estrategias que planifica para la enseñanza, para el aprendizaje y para la evaluación, además de los medios y recursos que él orienta para proyectar aprendizajes significativos en el estudiante. Es necesario reconocer en el entorno venezolano aquellos cambios recientes, sobre todo en el proceso de transformación curricular, en los planes propios de la formación de bachilleres que surgió en este año 2023 o otros que surjan a nivel educativo en el contexto venezolano. Se les invita a compartir en el foro otros documentos, resoluciones, circulares que puedan acompañar el proceso de evaluación educativa. Saludos.